9. Topos o nazis. Estaba oscuro. Parecía un día típico de invierno, con un amplio cielo gris sobre su cabeza y un viento fuerte que congelaba nariz, orejas y dedos. Sophie resguardó su cuerpo estrechamente bajo su abrigo, dejando apenas espacio para sostener su lápiz y libreta, y se sentó sobre una gran roca a mirar, solo a mirar. Parecía un día típico de invierno, pero no era un día típico en su vida. A pesar de ser un pueblo escondido en una geografía abrupta, donde quizás las condiciones de vida no eran las más modernas o cómodas, estaba al alero de una encrucijada de montañas imponentes que sí constituían un espectáculo envidiable. Además, si ponías atención, uno de los cerros se convertía inmediatamente en principal. Cual gigante que rige lo que es suyo, no había lugar en todo el caserío donde éste no se apareciera en su magnitud. Su vegetación y quebradas daban muestra de sus años, del tiempo que había presenciado y alimentado. El viento lo golpeaba y él sonreía. Los hombres lo dividían para hacer túneles y caminos, y él se alegraba de ser útil. Gozaba con cada huella en sus senderos, con cada gota de nueva lluvia, y aunque anhelaba una complicidad que podía doler, no cuestionaba nada, y sonreía. A Sophie le pareció que sonreía. Acantilados y rocas afiladas, ideal para morir, murmuró Cal mientras recorría el ecosistema inmediato a través del lente de su cámara. Sophie prefirió no contestarle, no solo porque seguía un poco molesta por lo de ayer, sino porque lo que analizaba frente a sí necesitaba de toda su concentración, y no era ni el bosque ni los cerros. Tanto ella como Marco estaban hipnotizados observando lo que les parecía un escenario imposible. El pequeño pueblo de Puerto Fake tenía la disposición más extraña con la que se habían topado jamás. Solo la luz del día les dio la posibilidad de notarlo. La casona de los ancianos estaba a medio camino subiendo una colina, lo que desde el jardín les permitía una vista limpia hacia la cuenca entre las montañas, a menos de 1 kilómetro de distancia, donde el pueblo estaba emplazado. Entonces Sofía escarbó en su mente por algún conocimiento en historia o geografía que pudiese dar sentido a lo que estaba viendo. Todas las casas eran iguales, de madera y de un piso, con techos inclinados, lo que quizá no era tan atípico, pero sí su distribución. 14 pequeñas construcciones emplazadas en dos líneas perfectamente perpendiculares. El pueblo parecía una L. ¿Qué autoridad habría aconsejado esa excentricidad? No soy experto, pero estoy fallando en entender cuál es la utilidad de disponer un asentamiento así, apuntó Marco arrugando el entrecejo. Es como estar en otro país, habló Cal otra vez, aún sin despegar su ceja del visor. Sofía sintió. El plano debería ser en cuadrícula, ¿no? Supongo que, en rigor, el pueblo igualmente cumple el trazado hipodámico, pensó el inspector en voz alta. Es el diseño urbanístico para asegurarle de que las calles conecten en ángulo recto. Lo más común es a través de manzanas rectangulares, herencia de la colonización española. Aquí se cumple ese afán, aunque no de la manera que esperaríamos. Cal y Sof se miraron. Al experto, que no era experto, le encantaba alardear. Bueno, sumaré una pregunta más a los miles que quiero hacerles a sus habitantes, comentó ella, sacando a relucir sus limitadas dotes artísticas para hacer en su libreta un dibujo de lo que presenciaba, aunque no se ve movimiento alguno. Son las 6 de la mañana, se quejó Cal. ¿Qué esperabas? Ella no se movió. Algunos estamos habituados a madrugar, espetó, sin despegar los ojos de su pequeño mapa a escala. Además, la vida fuera de la capital suele ser así, sobre todo hacia el sur. Comienza más temprano y termina antes, pues las horas de luz natural son escasas. A las 5 de la tarde parecen ser las 10 de la noche. El fotógrafo se encogió de hombros. Prefiero empezar tarde, contestó, en un tono levemente infantil, y pronto volvió a envolverlos en silencio. Marco y Sophie parecían muy concentrados en sus propios pensamientos, así que Cal tosió. Mientras dormía me sentí como en un refugio contra ataques nucleares. Sophie subió la vista desde su libreta. El inspector volteó por primera vez. Las ventanas estaban bloqueadas, declaró él, mientras Cal asentía. La tanatóloga también lo había notado. Pero no todas, puntualizó. Había dos en mi habitación, una que daba hacia la montaña principal y otra que daba hacia el antejardín. Solo la primera estaba cerrada con póstigos gruesos de cierres metálicos. Fue imposible abrirla. No fueron hechos para abrirse, confirmó Marco. No tienen bisagras, así que no eran póstigos. Los examiné. Solo son grandes bloques de madera. Cal se rascó la cabeza. ¿Por qué estos ancianos bloquearían las ventanas? ¿Temen que sus clientes escapen sin pagar? Use
use su buen alemán, inspector. Pregunté a la dueña de casa y así salimos de dudas, sugirió Sophie con una sonrisa forzada. Sicher werde ich, respondió él, aunque en voz baja y dirigiendo su mirada nuevamente al horizonte. Ninguno de sus acompañantes se molestó en pedir los subtítulos. Y entonces, siguió Cal fingiendo un bostezo, ¿vas a contarnos qué te dijo Gutiérrez? Marco entornó los ojos. Nada que ustedes necesiten saber. Tres cabezas piensan más que una. No puedo dar fe de la tuya, en realidad. Si es información importante, deberíamos conocerla. Si fuera información importante, basta con que yo la maneje. Sophie dio signos de estar de acuerdo frente al asombro de Cal. Lo que dices es cierto, expresó tranquila. El inspector dirige la investigación y no está obligado a compartir los pormenores. Tiene el poder de dejarnos con la duda. Sin embargo, aquello va en su directo perjuicio. Claro está. ¿Me perjudica?, repitió él cruzándose de brazos. Deseaba escuchar el desvarío a continuación. Ella continuó sin sobresaltarse. Si no tenemos la información mínima para tomar decisiones, si no sabemos qué terreno estamos pisando, podemos dar un paso en falso y echarlo todo a perder. ¿Cómo discriminar qué es lo correcto, qué decir o cuándo? Si malogramos su investigación, inspector, será solo culpa suya. Marco Feliciano pareció acorralado y eso hizo sonreír a Cal. Enfocó su cámara hacia él y disparó varias veces, logrando aún más furia en el detective. Pensó en que podría ampliar una de esas tomas y usarla como lanzadardos, hasta que bajó los hombros. Cedería por esta vez. No se acostumbren. Sophie sonrió triunfante, pero controló su buen ánimo por respeto al sacrificio que había significado para él ceder de esa manera, aunque quizá no mereciera ese respeto. Bueno, dijo. ¿Qué dijo Gutiérrez? Esperó varios segundos hasta que se dejó ir. Nada. ¿No dijo nada? Nada remotamente valioso o importante, gruñó, recordando la escena. Se adueñó de mi placa y anotó todos mis datos. Luego me preguntó qué estábamos haciendo en un pueblo perdido como este y le mostré la carta de Hidalgo. Me dijo que no conocía a nadie llamado así, que posiblemente nos habíamos equivocado de localidad. Claro, seguro hay varios pueblos en Chile con un nombre tan absurdo como Puerto Fake, se burló Cal. Le dije algo parecido, admitió Marco, extrañado por congeniar con el fotógrafo, que no soy ningún idiota y que las coordenadas son claras en marcarnos este y no otro lugar. Sof apretó los labios. Si había alguna forma eficaz de enfurecer a Marco Feliciano era tratándolo de idiota. Ya veo por qué Gutiérrez salió de la oficina tan malhumorado, comentó ella. Iba a confiscar la carta, pero se la quité justo a tiempo. También intentó confiscar mi arma. Entonces le pregunté por los suicidios. ¿Y qué dijo? Que eso también eran fantasías de alguien que nos gastó una broma, así que debíamos olvidarnos del asunto, UFO. Que no se me ocurriera molestar a la comandancia regional con mis delirios, que lo pagaría, que eso estaba fuera de mis atribuciones. Y ese tipo de amenaza, enfatizó ahora mirándolos de frente, únicamente aparece cuando hay algo grande que ocultar. ¿Grande? ¿Cómo qué? Su tren de pensamiento ya iba muy rápido, así que siguió hablando. Corrupción, pronunció, ahora con la vista hacia la cuenca del pueblo. Hace muchos años que hay indicios de autoridades importantes de esta región involucradas en una red de narcotráfico. ¿Recuerdan las cifras de mi informe? Deserción escolar, desempleo juvenil. Esa es tierra fértil para que muchos se acerquen al microtráfico y lo vean como una liquidez atractiva. Es dinero fácil y los dealers atrapan a los desesperados como moscas. Pero cuando esos desesperados ya no quieren ser parte del círculo, cuando quieren rehacer su vida en un trabajo honesto o entrar a la universidad, los matan, se espantó Cal. Feliciano asintió. Saben demasiado. Una vez que entras al círculo solo sales muerto. Pero antes dijiste que las drogas eran más bien una explicación para los suicidios, le recordó Sophie. Él volvió a sentir. Y tiene sentido, pero esta nueva teoría me gusta más, admitió. Si las muertes existen y la causa es aislamiento y depresión, no tendría sentido ocultarlas. Sería un problema sanitario perfectamente abordable con políticas públicas. No, aquí sucede algo más. La tanatóloga volvió en su mente al momento en que Carlos le confidenció que una comitiva del Ministerio de Salud había visitado la zona. Quizás los llamaron porque creyeron que podrían tener una solución, solo para percatarse de que el problema era otro. ¿Y lo que sucede, según tú, es drogas? Drogas, confirmó. Es fácil asesinar a alguien por aquí y hacerlo parecer un suicidio. Es menos papeleo. Son sectores insignificantes que no mueven la aguja de la economía nacional ni significan suficientes votos para los políticos en campaña. Si mueres por aquí, o nadie se entera, o a nadie le importa. Sophie suspiró. Es una convincente explicación y con honestidad
Un excelente punto de partida, concedió Sophie. Pero lo dices como si yo hubiese resuelto el caso y todavía no sabemos a ciencia cierta lo que ocurre. Hay mucha información aún en las sombras. Información en las sombras, repitió el aludido con un gesto más despierto, ahora caminando lentamente hacia el fotógrafo. Eso me recuerda que tu amigo aún no comparte con nosotros ese material tan famoso que le valió su ticket hasta aquí. Cal dio un paso hacia atrás, como acto reflejo. Sof ya te habló de las fotos. Sí, las revisaremos esta tarde. ¿Pero qué más? ¿Te dijo que son en colores? ¿En 8 ángulos distintos? ¿Estás burlándote de mí?, escupió ahora más amenazante que antes. Dutiers, dime que tiene algo más que eso. Tiene más que eso, moduló ella, no muy convincente. O lo verás rodar por ese barranco. El ex paparazzi volteó fugaz. No era un barranco muy amigable. Tengo un dato más, juró, levantando sus manos. Paco Terrans, quien tomó las fotos del primer suicida de la temporada, dijo que vio nazis. El inspector permaneció quieto. Sophie también. Eso sí no lo vieron venir. ¿Nazis? Cuando no entendí nada de lo que la anciana nos dijo, me acordé de esto. Ellos pueden ser nazis, ¿no? Con la ley de colonización promulgada en 1845, todo el sur de Chile, desde Valdivia, se llenó de migrantes germanos, le enrostró Feliciano en tono francamente impaciente. Encontrar alemanes por aquí es tan común como encontrar alerces. Ya lo sé, pero Paco no se refería a rubiecitos hablando un idioma raro, sino a simbolismos más específicos. Marco estaba tan reticente como intrigado. ¿Cómo cuáles? Dijo que vio un viejo con un desgastado traje de guerra y que tenía una esvástica en el brazo, especificó, para luego subir la mirada. Lo vio, según él, salir del suelo como los topos y que iban con otros dos. Me lo juró de rodillas. Salir del suelo, remendó el inspector en un grave tono de burla. Ahora sí te estás burlando de mí. Claro que no, negó, algo histérico por creer por creer que lo había ofendido. Yo también lo juro. Además, Paco no me mentiría, lo conozco de hace mucho tiempo. Tomémoslo como un indicio, pidió Sophie, tratando de calmar los ánimos. Algo para tener en cuenta, solo por las dudas. No incorporaré como indicio algo tan ridículo como lo que acabo de escuchar. Cal, que usualmente sentía más miedo que respeto frente a Marco Feliciano, no estaba dispuesto a dejarse pisotear esta vez. ¿Te gustan las lecciones de historia, no? Pues aquí tienes otra. Según el Libro Azul de Argentina, elaborado por el Departamento de Estados Unidos en 1946, se certificó que unos 80.000 alemanes se refugiaron en Argentina al terminar la Segunda Guerra, y de esos, al menos un centenar eran criminales fugitivos, explicó algo sulfurado. Dudo que no hayas oído hablar de Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto, un nazi bastardo con muchas condecoraciones. Vivió en Buenos Aires hasta 1960, cuando que lo secuestró el Mossad y lo llevaron a juicio en Israel, si hasta televisaron su ejecución pública. Sí, interrumpió el inspector repentinamente serio. Ahorcamiento. Es un archivo documental muy conocido. Entonces, ¿estás de acuerdo en que solo escuché una larga perorata sobre Argentina y te recuerdo que estamos en Chile? Pues en lugar de una lección de historia necesitas una de geografía. Argentina está aquí mismo, inspector, tras las montañas a tu espalda. Y era cierto. Sofía aportó que, según su mapa rutero, el que perdió trágicamente en la carretera, el paso cordillerano Pérez Rosales estaba muy cerca de ahí. Para llegar a Argentina no había que cruzar la cordillera de los Andes a pie, sino simplemente tomar la ruta 255. Marco echó la cabeza hacia atrás, cansado, y luego miró a la tanatóloga. Nazis, pronunció como si tuviese algo viscoso en la boca. ¿De verdad te parece sensato considerar a nazis en Chile como una pista en la investigación? Yo no descarto nada, le recordó, lo más calmada que pudo, para que supiera que hablaba en serio. Y me vas a perdonar, pero todo lo que dijo Cal sí es plausible. Sé que tú también lo sabes. Tendríamos que comprobarlo, claro. Y pues, ¿no vinimos justamente a eso, a investigar?, se metió Cal. No vine a eso, lo corrigió Marco. Dejaré pasar todo este enredo por el momento, pero si descubro que es una patraña, te devolveré a tu madre en una lata de conservas. Es justo, balbuceó el aludido, aterrado otra vez. Sophie se acercó para darle su apoyo moral. Por lo demás, estaba gratamente sorprendida por su despliegue historiográfico, algo inédito en él. Y bueno, tenía una explicación simple. El fotógrafo había leído sobre el caso de Eichmann en el foro de Ad Rotem. La sala virtual se llamaba Nazis, humanos o reptilianos. Ella rió. Eso sí tenía sentido. Muy bien. Hora de ir a tocar puertas, avisó Sophie, tomando aire e impulso para recorrer camino abajo hasta el pueblo. A buscar a la curandera, ¿no?
Quiero ver esa casa. Haz lo que te parezca mejor. Igualmente debes darme un informe de tus avances al final del día, anunció Marco, adelantándose unos pasos sobre el mismo camino. No iré directo a las casas, sino que rodearé el perímetro. Quizá me encuentro un par de topos. Sophie no dijo nada, solo asintió. Lamentablemente debía responderle sí o sí sobre su trabajo y Cal, indefenso, tragó saliva. Rogaba porque el matasantos descubriera alguna esvástica por ahí. No le gustaba la idea de la lata de conservas. Desde donde estaban, el sendero natural los llevaba hacia la orilla de la zanja que se convertiría en río, y a partir de ahí bastaba bordearlo para llegar a las extrañas de casas inscritas en perpendicular. 20 minutos a pie máximo. Sophie hubiera deseado seguir recorriendo la zona. Podía oír una cascada magnificente escondida en algún recoveco, pero por ahora debía conformarse solo con el sonido. No era el momento para gustos turísticos. Se paralizaron más de lo necesario al final del camino. Llegaron a una calle larga, angosta, de tierra húmeda y maleza sin recortar. Un cerco rudimentario señalaba uno de sus costados, hecho de leña de alerce. Cierto terreno en pendiente comenzaba justo unos centímetros después, por lo que la verja actuaba más como limitante, como salvaguarda de despistados y recién llegados. Al menos Cal tuvo bastante claro que no debía saltarla. Lo realmente curioso radicaba en el otro costado del sendero, construidas en serie, tal como se podía especular desde lo alto, en una hilera de casas todas muy juntas, mostraban lo que intentaba asemejar un patio trasero comunitario. Marcos se puso en puntillas y movió la cabeza. Desde ese punto del camino podía apreciarse buena parte de la hilera de casas, la que se unía a la primera en forma perpendicular, y no había mayores discrepancias. Un poco más abajo, siguiendo por el sendero natural, podían verse pequeños terrenos cultivados, otras construcciones menores dispersas entre los árboles frondosos y unos cuantos caballos y vacas pastando a la orilla del río, que se perdía tras un pequeño cerro. Ahí debía de abrirse y desembocar en una suerte de lago donde estaba la cascada, y no había nada más. Eso era Puerto Fake. Al igual que la estrecha morada donde encontraron a los carabineros la noche anterior, aquí tampoco había un gran sentido de la estética. Las fachadas de madera no se distinguían unas de otras por distintos tipos de plantas en maceteros o cortinas atonales o velas originales y curiosas. Incluso no eran capaces de diferenciarlas siquiera por la numeración, pues no había. Cada puerta era igual a la siguiente, cada tejado era similar en caída y textura, eran clones, y nada transmitía movimiento o calor. Nada comunicaba que efectivamente alguien vivía en esos metros cuadrados, que varias familias forjaban sus vidas ahí, en ese pueblo silencioso, eternamente nublado y triste. Triste en toda esquina. No sé por dónde partir, fue la primera frase que escapó de los labios de Sophie. Cal comenzó a caminar sin rumbo, determinado, mirando todo a través de su cámara. Su amiga partió tras él, sin pensarlo demasiado. Marco también. ¿No ibas a rodear el perímetro?, preguntó ella. Cambié de parecer, dijo, concentrado en las construcciones que tenía por delante. Ya no creo que sea tan inteligente separarnos. ¿Tiene miedo, inspector Feliciano?, se burló Cal, aprovechando que estaba varios metros por delante. No dejaré que te asesine alguien más y me quite la diversión. Sophie tendría que poner los paños fríos una vez más. Estoy de acuerdo, no nos separemos, sugirió Sophie, ya en lo que arbitrariamente había denominado Avenida Central. Podemos encontrarnos con más ancianos con escopetas. Feliciano curvó una ceja. Veamos qué tan poco cooperadores son. Apuró el paso y se detuvo frente a una de las puertas. Enderezó el cuello y tocó. Toca un par de veces más. Ya viste que no están acostumbrados a las visitas, opinó Cal desde una distancia prudente, con el dedo listo en el disparador de su canon. Así lo hizo. Tocó de nuevo y más fuerte esta vez, rebotando los nudillos en la madera nativa, y la puerta se abrió. No había nadie detrás. Al parecer, quien fue el último en salir no se molestó en cerrarla con llave. El inspector se inclinó un momento y justificó su sospecha. No había cerrojo. Si la sensación de arquitectura en serie era correcta, todas las casas estarían en las mismas condiciones. Sophie se acercó a ver, rozando la manilla con sus dedos. Las sociedades seguras de sí misma y con delincuencia cero no necesitan rejas ni aldabas, opinó ella, encogiéndose de hombros. Pero Feliciano no se conformaría con eso. Sin llamar o alzar la voz para denotar su presencia, empujó la puerta con uno de sus pies, sigiloso sobre lo que encontraría adentro, y por primera vez desde que llegaron a la zona, desenfundó su arma. Tenía un mal presentimiento. La perita observó desde la ventana los sillones mullidos y los ovillos de lana junto a un tejido a medio terminar, esperanzaron su confianza en un ambiente más acogedor del que creían.
En lugar de chimenea, había un brasero a los pies de una cocinilla. Una tetera desgastada temblaba sutilmente sobre el fuego encendido, lo que transmitía la existencia ineludible de alguien ahí, o que al menos estaría por regresar. Cal, entusiasmado por este simulacro de allanamiento ilegal, tomó varias fotos de la fachada molestando al inspector con el flash. Se excusó con una sonrisa tonta y continuó esta vez con un primer plano de la manija sin cerradura. Sophie, dudosa sobre entrar o no a la propiedad de personas supuestamente hostiles, sí tuvo la intención de llamar, pero no alcanzó a verbalizarlo. Antes de que pudiera asomarse en alguna de las habitaciones para gritar «¿Hay alguien aquí?», el inspector la hizo callar con un grito propio. Una silueta rauda había pasado frente a ellos.